Esta semana, la semana número 22, la clase de hoy viernes 4 de septiembre, en la asignatura de Lectura y Escritura Especializada, tenemos como objetivo macro, ¿cierto? A grandes rasgos, el analizar un artículo científico de acuerdo a alineamientos entregados y contenidos trabajados en las clases anteriores. Nosotros comenzamos hace un tiempo atrás a trabajar lo que son las comunidades especializadas. Y esta semana van a poner en práctica todo lo que han aprendido y desarrollado en relación a este concepto. Las comunidades especializadas vienen a ser un grupo de gente que comparte los mismos intereses, los mismos ideales, los mismos conocimientos, la misma área de desempeño. Es este grupo entonces de personas que manejan los mismos conocimientos con respecto a algún área determinada: literatura, ciencias, matemáticas, artes. Todas las comunidades que ustedes puedan imaginar dentro de lo que es la especialización, todas comparten los mismos rasgos de ser este grupo de personas que se reúnen de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a sus conocimientos, a sus habilidades. Ahora, en clase nosotros hemos planteado dos interrogantes: el cómo se constituyen las comunidades especializadas y cómo se elabora una comunidad especializada. Hoy, en esta semana, ¿ustedes ya son capaces de dar respuesta a estas dos interrogantes? De acuerdo a sus conocimientos, ¿cómo se constituyen las comunidades especializadas? ¿Y cómo se colabora en una comunidad especializada? Se constituyen, ¿cierto?, a partir de lo que son los conocimientos individuales de cada uno de los sujetos que participan y que conforman esta comunidad, y se colabora, ¿cierto?, al entregar dichos conocimientos. Luego de trabajar lo que eran las comunidades especializadas, en clases comenzamos a trabajar lo que son los abstracts o resumen. Y en sí esto es parte de los textos especializados. Su función es similar a la entrada de la noticia. ¿Por qué? Porque viene a sintetizar todos los elementos centrales de un artículo especializado. Por ejemplo, las monografías, ¿cierto? O en los artículos científicos, al inicio tenemos una especie de resumen de todo lo que va a tratar, ¿cierto? Y todo lo que se desarrolló en el cuerpo, por llamarlo de alguna forma, de este texto. En los artículos académicos publicados en revistas especializadas o en journals, es un requisito incluir en la primera página un resumen del artículo, el cual se denomina abstract. En esta sección se presenta de forma sistemática la información más importante del estudio, para que el lector tenga una idea general sobre los objetivos principales de la investigación, las preguntas claves y la hipótesis, si es que la hubiese, los métodos que se llevaron a cabo, los procedimientos, los instrumentos que se utilizaron para lograr el objetivo, cuáles fueron los resultados más relevantes y cuál es la conclusión principal. Además de postular las futuras proyecciones de la investigación en el área específica de estudio en la cual se desarrolla. Y de acuerdo a esto, nosotros teníamos una pauta de análisis de los abstracts. Lo primero, ¿cierto?, es señalar la contextualización. La contextualización es donde se expone el marco, el área o situación que dio origen a la investigación y responde al interrogante a partir de qué. El objetivo, perdón, si los objetivos se plantean, los objetivos que se buscó alcanzar por medio de la investigación. Y va a responder al interrogante ¿para qué? Luego tenemos la metodología. Y la metodología se presenta brevemente el método que se utilizó para llevar a cabo la investigación, es decir, el cómo. Las conclusiones se presentan brevemente en cuanto, ¿cierto?, a qué puerto se llegó con las conclusiones, a qué se arribó por medio de esta investigación. Y puede ser, ¿cierto?, muy general. El tema del comentario
quedamos, ¿cierto?, en que es optativo cuando está presente el comentario, se integra un comentario, ¿cierto?, de la investigación sobre los alcances o proyecciones de la investigación. Esto puede o no estar presente. Y la última parte son las palabras claves. Se presentan los conceptos vinculados con la investigación que sintetizan aspectos claves de esta, como el tema, el método, el área en la que se enmarca, la teoría. Y si ustedes se dan cuenta, esto lo he extraído de un trabajo que ustedes ya hicieron, por eso es que aún mantiene ciertos lineamientos de un abstract que ya habíamos analizado. Y además en clase les di un modelo de plantilla que ustedes podían seguir. En el presente trabajo se realizó una investigación que tuvo como objetivo y tenemos el espacio para señalar cuáles fueron los objetivos principales, los precisos. Se efectuó una indagación para responder a la pregunta, planteamos nuestra pregunta guía. Para ello se investigaron áreas como, esta investigación permitió identificar algunos conceptos relevantes, tales como el conjunto de la información recabada construida permitió comprender la complejidad del fenómeno y acá abajo tenemos los términos clave. Recordemos que ustedes han hecho alrededor de 2 abstracts o resúmenes de textos científicos sin considerar el trabajo que hicieron para el proyecto del mes de agosto. Siguiendo la línea, luego de trabajar las comunidades especializadas, luego de trabajar lo que son los abstracts o resumen, vimos lo que es la validación de información y cómo validamos las fuentes de información mediante ciertos criterios. Y tenemos preguntas claves para identificar esos criterios. En cuanto a la validez, ¿qué nos tenemos que cuestionar? Si las ideas expresadas son coherentes, si el texto se presenta organizado, si el autor cita fuentes de información confiable, si el texto fue revisado por algún comité editorial. En cuanto a la veracidad, está claro quién es el responsable de la información, si es una organización o un autor, qué tipo de organización emite esta información, comercial, académica, gubernamental, las fechas, los lugares, los nombres mencionados coinciden con lo que se está comunicando. ¿Hay otras fuentes que presenten información similar y corroboren esta información? En cuanto a la actualidad, ¿cuál es la fecha de publicación? Recuerden que el tema de la actualización también es fundamental porque las fuentes de información regularmente tienen que estar actualizadas, no pueden estar obsoletas en cuanto a la actualización de la información que ahí aparece. Luego, dentro de todo esto, si ustedes se dan cuenta, muchas veces hemos rozado lo que es la normativa APA, no la hemos vuelto a trabajar como a inicio de año. Pero si ustedes recuerdan, aquí tenemos algunos elementos que he extraído de los planes y programas de tercero medio. El libro, como se citaba, en la bibliografía, el apellido, ¿cierto? Coma, las iniciales de los nombres, punto, separados por punto, ¿cierto? Entre paréntesis el año, punto, el título, punto, la ciudad en la cual fue publicado, punto, y la editorial. Tenemos la versión electrónica de un libro impreso, capítulos de libros, sitios web, leyes, que son lo que comúnmente nosotros empleamos. Para buscar en Internet hay ciertos comandos de búsqueda avanzada. Por ejemplo, cómo buscar frases o palabras precisas, exactas, poner la frase o la palabra entre comillas para buscar aquello con el mismo orden. Y para búsquedas exactas se pone doble comilla, como en el ejemplo. Buscar en un sitio web específico. Se pone la palabra sitio, site, 2 puntos, ¿cierto? Más el nombre del sitio, más el concepto que quiere encontrar. En este caso, en la página web del Mineduc se está buscando convivencia escolar. Excluir términos de una búsqueda. Utiliza un guión o signo menos seguido de un espacio y del concepto que se desea excluir. Por ejemplo, pintura corporal Rapa Nui y se está excluyendo lo que son los tatuajes. Buscar intervalos numéricos. Usar 2 puntos seguidos entre los números que pueden ser rangos de fecha u otros. Mejores tenistas chilenos entre 1920 y 1930. Y entre ambas fechas, ¿cierto? Entre este intervalo numérico va a buscar.
¿Conocían esta información o no? Y pasamos a la actividad de la semana. ¿Por qué hemos visto lo que es normativa APA y por qué hemos visto los comandos de búsqueda avanzada para Google? Porque la actividad de esta semana hay distintos temas que pueden ser de interés para ustedes como música y neurociencias, ciencias del universo, pensamiento computacional, biología de los ecosistemas, antropología, danza, cine y literatura. Ustedes van a escoger un tema y van a buscar un artículo científico sobre dicho tema. Una vez que ustedes seleccionen el texto que vamos a trabajar, pueden trabajar en parejas, en grupos, como ustedes quieran. Lo importante es que logren el análisis de este artículo. Y vamos a llegar a un consenso sobre grupos y trabajos en equipo en la clase vía Skype. Para analizar este artículo científico sobre algún tema específico que ustedes van a elegir, vamos a plantear ciertas preguntas orientadoras para el análisis. ¿Cuál es el tema principal del texto? Es decir, ¿de qué trata todo el artículo? No solo una parte relevante, no va a ser solo de música, por ejemplo, sino la parte específica de música. ¿Qué está diciendo? La segunda interrogante es ¿cuál es la pregunta o problema que intenta responder? Derivada, ¿cierto?, de los objetivos que se espera alcanzar, en directa relación con lo que es el abstract. En caso de un artículo, ¿qué hipótesis inicial formula? En caso de que escogieran un ensayo, ¿cuál es la tesis? Y en caso de que elijan una monografía, ¿qué pregunta intenta responder? La siguiente interrogante, ¿qué pasos siguieron para investigar? ¿Qué surgió a partir de la investigación? Todo esto es en relación al texto que están leyendo. La siguiente pregunta, ¿cuáles son las conclusiones más importantes? ¿Cómo interpretamos los hallazgos y qué valor le atribuimos? La siguiente pregunta, ¿cómo está presentada la información de la investigación? ¿Mediante descripciones, tablas, gráficos, imágenes? Y la última pregunta, ¿cierto?, en relación a esta pauta de análisis del artículo científico, ¿qué fuentes cita el autor, otros autores, institutos u otros? Esto hay que revisarlo en la bibliografía. Luego que ustedes aplican esta pauta de análisis que le he presentado recién, eligen la forma en que van a presentar los resultados de este análisis, mediante un resumen o abstract, mediante la representación gráfica, una infografía o una síntesis. Lo importante para este trabajo es que tengan a mano todos los contenidos teóricos que hemos trabajado, los PowerPoint y lo que es procesamiento de información. Y finalmente, el desafío de la semana, como les dije, va a estar más difícil esta vez, es sobre localización espacial. Esta vez, si recuerdan, es el mismo ejercicio que hicimos en PSU. Esta vez tenemos primero los números. Visualicen los números. Y ahora, en esta primera cuadrícula, ¿qué números están marcados? Y en la segunda cuadrícula, ¿qué números fueron señalados? Esto lo vamos a resolver en nuestra clase vía Skype, que es hoy viernes, de 10:05 a 10:35. Nos vemos en la clase. Preparen todas las dudas que puedan tener en relación al trabajo esta semana. Que estén bien.